Buenas tardes, mi nombre es Andrea Sáenz, soy estudiante del sexto semestre de la licenciatura Pedagogía Infantil de la Corporación Universitaria Iberoamericana. Me encuentro con el señor Mauricio Bustamante Mayorga, él es docente y músico. Profesor, ¿cómo está? Bueno, muy buenas tardes, ¿cómo te va? Bien, bien. Sí, señor. Bueno, me alegra. Bueno, profe, quisiera saber si me puede colaborar. ¿Su merced qué entiende por política pública? Bueno, a mi entender, la política pública se relaciona con el manejo que le está dando los gobiernos a nuestra educación, pero que tiene que ser de común acuerdo también con la comunidad, ¿no? Si se trata de público, tiene que ver que el eje principal sea la familia, el entorno familiar, el entorno de su comunidad, para que el gobierno pueda actuar y poner las políticas a disposición de la misma. Ah, ¿Conoce las políticas públicas en educación? Bueno, sí, tengo idea de algunas. Está pues que es la educación para todos, ¿cierto? Que todo niño tiene derecho a su educación. Los estándares de la educación, pues para escolar, primaria y la parte secundaria, sí, cada una en sus énfasis. Y pues lo importante es desarrollarla. Me parece a mí que hay tres pilares grandísimos, que es educar con juego, ¿sí? Me parece también con las dinámicas y la experimentación, que me parece una idea bastante. Sí, señor. ¿Cuál es la principal problemática en educación o infancia que su merced observa en su región? Bueno, son varias para nombrar. De pronto en eso nos da un apoyo a las entidades y de pronto la falta de tanto los padres como los niños para que ellos reciban una educación a un nivel que pues, pueda sacar en cierto momento de muchas cosas que estamos viendo en la actualidad, ¿no? Mucho problema social, problema y más que eso es algo que es la base para nuestros futuros profesionales y gobernantes, digamos así, de nuestra región, de nuestro país. Gracias, sí, señor. Interesante respuesta. Y bueno, para finalizar, ¿cuál es la primera infancia y cuáles son sus derechos? Bueno, la primera infancia se relaciona con los niños, nuestros niños menores, diría yo, y esa educación inicia, pienso que es la madre, el proceso que ellos van tomando ya cuando llegan a la institución educativa, pues lo van a formar de una mejor manera cuanto son los valores rescatables. Nos hace falta en esta sociedad, nos hace falta muchos valores, entonces pienso que eso sería el inicio para una educación. Muchas gracias, profe, por su aporte interesante, muy amable. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. En la entrevista me encuentro con el patrullero Rodolfo Barbosa. Patrullero, buenas tardes. Buenas tardes, Luisa. Bueno, para su merced, ¿qué entiende por política pública? Política pública es las acciones que desarrollan las autoridades para la población, para la atención de niños, niñas, adolescentes, ancianos, mujeres en estado de indefensión o en estado de maltrato. Y en sí, pues, todo lo que está dentro del plan de desarrollo se entiende como a estar encaminado a la comunidad, al público. Sí, señor. ¿Conoce las políticas públicas en educación? Sí, conozco algunas, tanto la prevención del consumo de estupefacientes en los colegios, en cuanto a la prevención de riñas, incluso nosotros también pues, estamos encaminados y trabajando articuladamente con las instituciones, con las autoridades, como la Comisaría de Familia y la institución educativa. Realizamos campañas, realizamos charlas, sensibilizaciones con personal de estudiantes, con padres, a veces cuando se puede, con directivas también. Sobre el código de policía se enfatiza mucho y la ley de infancia y adolescencia, el 98. La prevención y el control de
factores externos en la institución, el transporte también de los estudiantes, de muchas cosas. Está uno ahí como pendiente, igual con el restablecimiento de derechos de los menores, de los adolescentes, cuando se hace con la comisaría familiar. Estamos trabajando de la mano con la. ¿Cuál es la principal problemática en educación e infancia que observa en su región? En educación, pues el acceso a la educación, pues afortunadamente es bueno, pero de pronto pues, lo que falta es, bueno, es que es difícil, ¿no?, de educar a los padres. La problemática de educación es los padres, que los niños van al colegio y muchas veces van porque vaya, cumpla ya, listo. Vaya, que le enseñen matemáticas, vaya, pero no hay como una atención de los padres, o sea, no están pendientes de los niños, o sea, a ellos no les preguntan ni cómo les fue en el colegio, no saben ni cómo van, sí, no saben ni cómo van, ¿no? La violencia también, la violencia es un factor acá que representa mucho, más que todo la violencia familiar por el consumo de bebidas embriagantes. Hay bastante consumo de bebidas embriagantes, los hombres sobre todo, que prefieren pues estar en la tienda un fin de semana de los amigos que compartir con la familia, que estar pendiente de sus hijos o saber si tienen tareas ¿sí? Entonces les da lo mismo. Otras situaciones que muchas veces cuando los profesores hacen el llamado de atención porque el muchacho va mal o algo, entonces la cogen contra el profesor. A los padres, entonces la educación hacia ellos es difícil, es una idiosincrasia difícil de cambiar, porque la gente está acostumbrada simplemente al trabajo en el campo y a trabajar con mal llamados como burros, para salir el domingo o el sábado y tomarse todo lo que ganaron y llegar a golpear a los hijos, a golpear a la esposa. Es el diario vivir de acá de estos pueblos. Sí, señor. Interesante respuesta. Y bueno, para finalizar, para su merced, ¿cuál es la primera infancia y cuáles son sus derechos? La primera infancia es de 0 a 5. De 0 a 5. Los derechos, pues, a tener un hogar, una alimentación adecuada, al buen trato, a la asistencia en salud. Pues, se me escapan de pronto algunas, pero pues más o menos esas son las más importantes. Y sí, y la atención de las autoridades, ¿no? Porque pues así como Familias en Acción, que son programas que están encaminados o destinados a eso, a la primera infancia y a brindarles como un mejor ambiente a ellos y a sus familias. Bueno, primero, muchas gracias, interesantes sus respuestas, muy amables. Bueno. Con nuestra entrevista, me encuentro con la señorita Marica Viviana Coy, ella es auxiliar administrativo. ¿Cómo está? Muy bien. Bueno, muchas gracias. Su merced, bueno, ¿qué entiende por política pública? Bueno, política pública son como programas son creados por el Estado y son programas sociales en donde se hace una inclusión de todas las personas más vulnerables. ¿Conoce las políticas públicas en educación? No, solo conozco la política pública de discapacidad, de infancia, adolescencia y en educación no. ¿Cuál es la principal problemática en educación e infancia que su merced observa en su región? Una problemática es la deserción escolar y además la falta de recursos económicos y de transportes. Aquí hablo por el municipio, o sea, la falta de recursos económicos. Bueno, ¿y cuál es la primera infancia y cuáles son los derechos que tiene? La primera infancia, pues aquí lo manejan de más pequeños, o la adolescencia. Entonces, ¿cuál es qué? ¿Cuáles son los derechos que tienen los niños, digamos, de la primera infancia? Pues bueno, los derechos son los que están regidos en la Constitución política, se rigen por medio de eso. Entonces,
pues el derecho a la vida, el derecho a tener un buen trato, el derecho a una familia, y eso va regido por la comisaría de familia. Bueno, muchísimas gracias, interesantes respuestas, muy amables, gracias. Continuando con nuestra entrevista, me encuentro con la profesora Marta Lucía López. Ella es docente en formación de la carrera de la licenciatura en Pedagogía Infantil. Ella ya está culminando sus estudios en 8º semestre y pues ella me va a dar opinión acerca de lo que piensa de las políticas públicas. ¿Cómo está, profe? Muy bien, buenas Muchas tardes. gracias. ¿Cómo está? Bueno, profesor, ¿usted qué entiende por política pública? Bueno, política pública son organizaciones o formaciones del gobierno donde están incluidas todas las personas del municipio. Se reúnen para ver la problemática y buscar objetivos y buscar formas para solucionar los problemas de un municipio. Interesante respuesta, profe. Bueno, ¿conoces las políticas públicas en educación? Las políticas públicas en la educación se hacen diferentes trabajos o desarrollos para capacitar a los profesores para que haya una buena educación y llenarse los objetivos que tiene para el municipio. ¿Cuál es la principal problemática en educación o infancia que se observa en la región? En la región, ya como Villaleva es un pueblo bastante turístico, esto nos ha dañado un poco nuestra juventud, ya porque las mamitas trabajan todo el fin de semana y casi todo el tiempo no hay tiempo para sus hijos, y lo que nos está llevando con una grave situación en Villaleva es que nuestros niños se están yendo al alcoholismo y a la drogadicción a una edad bastante, desde los 10 años ya un niño ya está consumiendo, ya, porque es una moda, porque ven a todos los turistas, a los niños que vienen acomodados, entonces ellos también quieren imitar a estos niños, y ya porque sus mamás no tienen tiempo, salen a las 6 de la mañana, regresan a las 10, 11 de la noche, no hay tiempo para estos niños. Para corregirlos, muy Para bien. corregirlos, sí. ¿Cuál es la primera infancia y cuáles son sus derechos? Bueno, la primera infancia son los niños desde la gestación hasta los 6 años. Los derechos de los niños es tener una buena alimentación, tener un buen cuidado, tener una educación acorde a ellos, resaltar los valores en los niños, importante el derecho a una nacionalidad, a un nombre, a tener una vivienda digna. Estos serían los más importantes. Muchas gracias por el aporte, profe. Interesantes No, sus señora, respuestas. qué rico Gracias. aprender un poquito también de ustedes. Y Bueno, gracias, no, profe. señora, gracias a usted. Bueno.